Buenas noches, buenos días, buenas tardes, caballeros, los que están viendo este video a la hora que lo estén viendo. Eh, Hoy estamos tratando un tema muy importante para la gente que tiene un carro, una moto, un camión, un tractor, vagoneta, lo que sea, le va a servir este tutorial. Vamos a estar hablando de un tema que se llama el tema corto de corriente con relay fusible y botón de alarma. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Cómo yo hago un corto de corriente con un relay, con un fusible y con un botón de alarma. Antes de todo, caballeros, eh, que están viendo este video, me gustaría que me ayuden con inscribirse al canal para yo poder comenzar a dar más temas, más videos que le van a servir. Ahorita estamos dando temas teóricos. Después lo vamos a hacer práctico. Vamos a hacer temas prácticos, videos prácticos en un carro. Vamos a hacer temas prácticos en una moto. Para que ustedes vean que lo que se está hablando aquí en teoría es lo mismo en la práctica. Y que me ayuden con darle manito arriba al video, suscribirse al canal, darle a las notificaciones para que cada vez que yo suba un video ustedes se den cuenta y le den un me gusta y compartirlo con los amigos que ustedes tengan ahí para que ellos también aprendan. El tema que vamos a tocar el día de hoy no es un tema para un ingeniero, para un técnico eléctrico, para un técnico mecánico, no, es un tema que se va a estar tocando para las personas que quieren aprender, que tienen entusiasmo de aprender y mejorar su vehículo, y del cuidado de los ladrones. Este tema que vamos a estar tocando es un tema para los ladrones que andan robando carros. Entonces es un tema que vamos a tocar para que ustedes lo hagan en su vehículo y por lo menos que al ladrón que le quiera robar el carro le cueste un poquito más llevarse el carro. Me ayudan con suscribirse, con darle a las notificaciones y compartirlo con los amigos y darle un me gusta. Eh, para comenzar a hablar de eso, ¿cómo es? Vamos a ir a lo básico. Cuando usted le da al primer paso de la llave, pone accesorio. Y cuando estamos en accesorio, que aquí tenemos el llavín, esta es la llave. Aquí es cuando el carro está apagado. Cuando el carro está apagado. ¿Qué pasa cuando el carro está apagado? Bueno, cuando el carro está apagado, la palanquita está aquí. Cuando usted le da vuelta a la llave, esta palanquita queda ahí y se pasa para acá. Accesorio. Y cuando hablamos de accesorio, estamos hablando de que solo va a haber corriente. ¿Para qué va a haber corriente? En accesorio tenemos corriente. Cuando ponemos accesorio en el llavín, ¿qué tenemos? Cuando ponemos accesorio en el carro, lo que vamos a tener es lo siguiente: radio, cigarrera, y blower. Radio, cigarrera y blower. Cuando usted pone la llave en accesorio, la corriente que está en accesorio va a alimentar el radio. Usted puede prender el radio, puede conectar el cargador para el teléfono en la cigarrera, y el blower es el motorcito que va adentro, motorcito que va al lado del acompañante, por donde usted guarda las cositas del carro, donde va la gaveta, abajo un motor que es el que trabaja con el aire acondicionado. Entonces, cuando usted la llave la pasa de accesorio, la pasa a ignición, después va a tener siempre corriente
en el radio, pero va a alimentar ahora algo que se llama ignición. Pero hay ignición 1 y hay ignición 2. Hay ignición 1 y ignición 2. Depende del fabricante. Hay ignición que trabaja para los vidrios, para las ventanas eléctricas. Hay una ignición que trabaja para las ventanas eléctricas, el motor, limpia, parabrisas. Hay la otra ignición que alimenta ECU, inyectores, bobina, alternador, etcétera. En el Yavin tenemos dos ignición. Hay una ignición, dependiendo del fabricante, hay una ignición que lo que hace es alimentar. ¿Qué alimenta? Bueno, alimenta lo que es las ventanas eléctricas, alimenta el limpiaparabrisas y muchas igniciones que no tienen que ver nada con el motor. La otra ignición es la que se encarga de alimentar lo que es ya lo que es el motor. La otra ignición alimenta lo que es el motor, como computador, inyectores, bobina, alternador, sensores, muchas cosas, el aire acondicionado, algunos relevadores, relay, etcétera. Hay dos ignición, pero ¿qué pasa? Con cuando la ignición se corta? Cuando la ignición se corta, ya no hay corriente en el sistema. ¿Y qué pasa? El carro no arranca. El motor de arranque comienza a girar. Pero no va a prender nunca el carro. Entonces, cuando nosotros ponemos ignición, esa ignición hay una línea que se va a ir al tablero, como estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo que de la batería a través de un fusible alimenta la ignición. Y la ignición alimenta accesorio, ignición 1, ignición 2 y start, que es para que el motor, el arrancador gire. ¿Qué pasa? Cuando ponemos esa ignición va a haber una línea que va a alimentar el tablero. Y en el tablero vemos que cuando ponemos ignición dan las luces de batería, luz de aceite, luz del airbag, ABS, todos los indicadores. Si el carro está caliente, la aguja de la temperatura va a subir un toque. Y si la gasolina a la hora de poner ignición está lleno o a mitad o bajo el tanque, la aguja va a marcar lo que tiene, nada más. Lo otro es que como nosotros ponemos ese corto de corriente al carro. Bueno, lo que vamos a hacer es
El relay hay relay que vienen de 5 patitas y solo hay unos que traen 4. Este es de 5 patitas porque tiene una patita el 86, otra patita el 85, otra patita el 30, otra patita el 87A y arriba la otra patita que es el 87. Si vemos bien hay dos 87, pero en el del centro dice 87A. Y hay unos, el de 4 patitas, este 87A no lo trae. Entonces, el relay usa una bobina. Y la bobina nosotros la vamos a simbolizar como esto. Los símbolos. La bobina se simboliza, este es el símbolo de la bobina. Esto quedó enrollado así, es una bobina. Este símbolo de aquí es el símbolo de un fusible. El símbolo de un botón es este. Y el de la batería es este que estamos viendo aquí arriba. Y tenemos un poste de la batería que es positivo y el otro es negativo. Y en los diagramas se ve el negativo como este tipo de diseño que es tierra. Entonces, entre el 86 y el 85 tenemos que es bobina. Entonces, de aquí a aquí es bobina. Esa es una bobina. Entonces, 85 y 86 es una bobina. ¿Y qué es una bobina? Una bobina es un cable que se va enrollando sobre un pedazo de hierro, aluminio, cualquier tipo de núcleo que le quieran dar. Es un núcleo. Podríamos decir que este marcador, este pylon, es un pedazo de hierro. Y alrededor de este pylon yo le comienzo a enrollar cable. Le voy dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y así formo una bobina. Pero ¿qué es una bobina? Es un cable enrollado sobre un pedazo de metal. ¿Y para qué me sirve a mí una bobina? Bueno, cuando esta bobina le entra un negativo, ya saben que este símbolo es negativo, cuando le entra un negativo por uno de sus terminales y por el otro terminal le entra un positivo, esa bobina, ese enrollado, ese cable se va a magnetizar y a través de la corriente que vaya fluyendo, vaya pasando y fluyendo sobre ese cable, se va a formar un campo electromagnético. ¿Qué es eso? Podríamos decir que es un imán ficticio, porque no hay un imán, pero sí hace la función de un imán cuando se energiza la bobina, cuando le entra un negativo y le entra un positivo por el otro terminal. Entonces, cuando esa bobina le entra el positivo y el negativo, esa bobina le va a entrar corriente y esa corriente va a hacer un campo electromagnético en la bobina. ¿Y qué es lo que hace un imán? Si tenemos un imán, vamos a suponer que este pylon rojo es el imán y este pylon de color azul es un pedazo de hierro. Podemos hacer un clavo, una tachuela, una moneda, lo que sea, un pedazo de lámina. Cuando esté cerca del imán, ¿qué va a hacer el imán? Atraer el metal, atraerlo. Esa es la función del imán, atraer metal, atraer el metal. Entonces, ¿por qué cuando se induce la corriente por los terminales se produce ese campo magnético? ¿Cuál es la función? Bueno, es la siguiente, que la vamos a ver ahorita. Cuando por el terminal 86 le llega positivo y por el terminal 85 le llega negativo, esto se va a formar en un campo electromagnético. Como es un imán, el terminal 87 tiene una lámina.
es una lámina, el terminal 87 es una lámina que viene con un terminal, un contacto, es un contacto. Y por el otro lado tenemos el terminal 30. ¿Qué pasa? El terminal 30 es un positivo. Cuando este campo le llega positivo y negativo a la bobina, se energiza y forma un imán. Y este imán va a inducirle, le va a inducir corriente, magnetismo a este terminal, le va a inducir imán, y lo va a imantar a ese contacto, que lo que va a hacer es jalar este otro hacia de él. Y una vez que se unan esos dos, ¿qué va a pasar? Este positivo se va a pasar al 87. Y ya en el 87 va a tener positivo. Y así es como trabaja un relay. Y esas son sus terminales. Tenemos la terminal 86, 1, 2, 85, 3, 30 y 4, 87. Ahí están las 4 terminales de relay. Y si tuviera 5, no importa. La otra es una espera, una prevista. Entonces eso sucede cuando le llega un positivo a la bobina y un negativo. Se le induce corriente y se magnetiza. Y ese magnetismo está pegado con una lámina con el 30. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a jalar el contacto del 87. Al unirlo, lo que está en el 30 puede usted meterle un positivo igual a un negativo. Al 30 le puede inducir un positivo o un negativo, pero dependiendo de lo que esté en el 30, eso va a tener el 87. Si en el 30 hay positivo, el 87 va a haber positivo. Si en el 30 hay negativo, en el 87 va a haber negativo. La polaridad entre el 85 y el 86 no importa. Puede ser que el positivo esté en el 85 y el negativo el 86. O el 86 sea negativo y el 85 positivo. Eso no va a pasar nada porque es la bobina. Pero aquí sí importa mucho la polaridad. Si le metemos positivo al 30, al 87 va a haber positivo. Si le metemos negativo al 30, en el 87 va a haber negativo. Entonces así funciona un relay. Entonces vamos a hacer el esquema para cómo instalamos nosotros un relay para hacerle un corto al carro. Ya saben que me ayudan con dedito arriba, un me gusta y que lo compartan con sus amigos. El motivo que yo estoy impartiendo este curso, yo soy técnico en electricidad automotriz. Estudié en el 2008 electricidad. Estudié autotrónica, estudié programación de módulos, estudié redes multiplexadas, estudié programación de llave, estudié también inyección electrónica, estudié uso del escáner, uso del osciloscopio. Ya he estudiado un poco de cada cosa. Entonces el punto es compartir el conocimiento con muchas personas, no ser egoísta. En esta vida la persona egoísta nunca va a recibir nada en su vida. Uno tiene que ser una persona que enseñe, que dé, porque lo que uno siembra, eso va a cosechar. Si yo siembro maldad, maldad voy a cosechar. Si yo siembro bondad, bondad voy a cosechar. Entonces, yo estoy dando estas enseñanzas, estos videos para que la gente aprenda, porque un día yo estuve como ustedes al otro lado de esta pantalla, este video, viendo y queriendo aprender. Yo decía, yo me gustaría aprender a reparar carros, me gustaría hacer esto. Tuve la dicha de estudiar y prepararme y aún así me sigo preparando. Entonces hay muchas personas que tal vez no tienen lo económico para hacerlo.
hay muchos que sí lo tienen, pero no tienen el tiempo. Entonces a través de su teléfono, de su laptop, se mete YouTube al canal y ve los videos. Y esto le va a servir mucho para los que tienen carro, moto. Igual yo le puedo hacer un corto de corriente a una moto, ¿entiende? Entonces vamos a ver cómo se instala el relay. Ya saben, le dan me gusta y manito arriba y compartan con sus amigos, denle las notificaciones para que le den inmediatamente. Tenemos que el 86 está a tierra, es fijo, él está fijo conectado a tierra. Estamos hablando del relay. El 85 no está fijo, necesita que le llegue un positivo. ¿Y de dónde vamos a agarrar ese positivo? Bueno, ese positivo lo vamos a agarrar del botón de la alarma, que es el símbolo del botón. Una de sus líneas va al 85. Y vemos que ahí nomás, de la otra punta del botón de la alarma, va conectada a una línea que va con un fusible. Va con un fusible. Y de ese mismo fusible vemos que está conectado, tanto ese fusible ha conectado una línea del botón, que cuando lo accionamos sale por el otro extremo de la línea y conecta al 85. Y también esa misma línea se conecta con el número 87, el terminal 87. Y del mismo fusible que alimenta el botón de la alarma, está alimentando al terminal número 30. Pero aún así, aunque yo accione el botón, no me va a accionar la bobina. Y aquí no voy a tener salida. Y tiene que ser una salida positiva porque tengo un fusible. ¿Cómo hago yo para conectar ese fusible? ¿Dónde lo voy a conectar? Ah, ok. Vamos a agarrar de la ignición del llavín de la ignición y vamos a cortar la línea de la ignición. Cortamos la línea de ignición y lo que vamos a hacer es agarrar la línea que viene de la mera ignición. Vamos a agarrar esa línea y la vamos a unir con el fusible. Y ahí tenemos corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo accione este botón? Cuando yo lo accione, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando yo tenga la ignición puesta en el llavín, esa ignición me va a pasar por el fusible, me va a alimentar el terminal 30, me lo alimenta del relay, me va a alimentar el botón, yo le doy al botón, del botón pasa al terminal 85 y también me va a alimentar el terminal 87. Pero ¿qué pasa? Ya tengo el 86 a tierra, entonces ya aquí yo tendría positivo en el terminal 87. Y aquí yo tengo positivo. ¿Y qué hago yo con este positivo? Lo mando a unir. Lo mando a unir con la otra parte que corté del cable. Lo mando a unir. Entonces, cuando yo pongo ignición y le doy al botón, me alimenta el 30, acciono el terminal, el botón de la alarma, pasa la corriente al 85. Una vez que yo alimento el 85, ¿qué va a pasar? El campo electromagnético, se forma el imán ficticio. Al unirse el imán, el 30, como está alimentado con un positivo directo de la ignición, como hay positivo, ese positivo me va a pasar al terminal 87. Una vez que me une el 87, tengo corriente en el 87. Suelto el botón de la alarma, del botón de alarma. ¿Y qué va a pasar? Si yo quito la corriente aquí,
solo voy a tener negativo, entonces la bobina se va a quitar el campo magnético, entonces del 30 al 87 ya no pasaría corriente, pero como yo le di al botón y esa corriente me alimentó la bobina, el 30 al 87 hay un retorno de corriente del 87 al 85. ¿Y qué pasa? Está el relay activado, y entonces esa corriente que sale del 87 positiva se va a unir con la otra línea que cortamos de la ignición que va para el tablero. ¿Y qué vamos a tener? Corriente en el tablero. Podemos arrancar el carro, darle arranque, ¡pum! Y va a arrancar el carro. ¿Qué pasa si yo le quito la ignición, apago el carro y vuelvo a poner la ignición? Entonces yo ya no voy a tener corriente entre el 30 y el 87 hasta que accione el botón de la alarma. Y así se hace un corto de corriente, al carro. Yo puedo poner ignición y darle arranque, ring, 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 pero ¿qué va a pasar? En el tablero no me va a marcar ningún indicador, no me va a prender ninguna luz, ni la aguja de temperatura, ni la aguja de combustible se va a mover, ni de batería, ni airbag, ni luz de check, nada, porque no hay corriente en el sistema. Hasta que yo ponga la ignición y le dé al botón de la alarma, va a haber corriente en el sistema. Y así es como trabaja el sistema. Y eso es como se hace un corto de corriente con relay, fusible y botón de alarma. Así de sencillo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer y yo se las contesto. Vamos a hacer las pruebas con el relay, como ya hemos hecho la vez pasada, que quedamos un toque confuso. Vamos a hacer las pruebas aquí. Vamos a prender la fuente. Vemos que la fuente tiene 12 voltios y no hay consumo de amperios. Bueno, tenemos el relay aquí. Tenemos una luz que nos va a indicar como que fuera el tablero. Tenemos este switch que es de pulso. Como el de la botón de alarma. Tenemos un fusible. Acá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya les explico. Tenemos una fuente de la batería. Vamos a suponer que la fuente es la ignición. Ahí tengo apagada la ignición. Este es el cable de la ignición que va a la computadora. Es el caimán rojo que va a la computadora, que va al tablero y muchos accesorios, vídeos, etc. ¿Qué pasa? Esta línea la vamos a conectar con una entrada del botón de alarma. Vamos a conectarla ahí. Un poquito ahí para conectarlo. Pues ya la conectamos. Esta es la ignición. Caimán rojo. Pasa por el fusible. Alimenta el botón y la otra línea que va al botón, que es esta roja, se conecta con esta línea negra y con esta línea café. Esta línea amarilla que viene del botón, que es la roja, que conecta con la amarilla y la café, la línea amarilla va al contacto de la bobina, al 85, y en la línea café es el 87 del relay, que es lo que estábamos diciendo aquí. Entonces, del botón sale el 85
y el 87 se une con el 85. Este 87 es la línea café y esta 85 es la línea amarilla, que es lo que estamos viendo aquí. Y la otra, que estas dos están unidas con una línea que viene del botón, que es lo que estamos viendo aquí. Esta es la línea del 87, la café, esta es la amarilla. Se unen ahí las dos con la otra línea roja que viene del botón de la alarma. Estamos bien hasta ahí. Dice que del 30 tenemos una línea que es una línea roja, y esa línea roja va conectada a la entrada del a la salida del fusible que viene de la ignición, y va conectada con la otra punta al botón de la alarma. Entonces, de la salida del fusible que viene de la ignición va al botón de la alarma, y la otra va al botón al 30 del relay, que es lo que estamos viendo aquí. De la salida del fusible que viene de la ignición, de la salida va al 30, al terminal 30, y la otra línea va unida con la del botón. El 87 va también unido con un bombillo, que es el que nos va a indicar que es el tablero que está prendido. Y la otra línea del bombillo va a tierra, y esta tierra va unida, que es el negativo, va unida con la línea verde, y esta línea verde va a tierra, que es la otra terminal del 86 que va a tierra. Vamos a ver si trabaja. Vamos a prender la fuente, la ignición. Vamos que la ignición está prendida, pero no me prende el bombillo. Pero ¿qué pasa si yo le doy acá? Ahí me dio. Vea que le di al botón y ahí me dio. Le di al botón y ahí me dio. Pero ¿qué pasa si yo quito la ignición? Se va todo. Se corta. Y vea que yo vuelvo a conectar el caimán en la misma punta donde está agarrado el fusible, pero ya no prende la luz hasta que yo le dé al botón. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estábamos hablando. Mientras las veces que ustedes quiten ignición, se va a cortar la corriente. Pero aunque usted vuelva a poner ignición, ahí está puesta la ignición, hay corriente, hay voltaje en el fusible, pero no prende la luz hasta que yo le dé al botón de la alarma. Y es así como funciona el sistema. Y vea que lo que está consumiendo es 0.35 amperios ese bombillo junto con la bobina del relay. Vamos a ver, desconectando aquí, vamos a desconectar aquí.